el acto más elevado que un ser humano puede llegar a cabo en base al amor es permitirse disolver su identidad enfrente a la conciencia que encierra dentro de su personalidad. Significa que usa su personalidad no para esconderse, sino para estar presente, lo cual la personalidad se transforma en presencia. Pero ya no eres tú quien está presente, sino la conciencia. Cuando la personalidad encarna esa conciencia, la personalidad desaparece, se transforma en presencia, aunque tenga características personales, ¿sí? Calificaciones de esa frecuencia concretas a las cuales ya no se aferra. En ese caso, ya no estás ahí. Lo eres sin estar ahí. ¿Me explico? No estás donde tú percibes estar, sino que sabes que lo que tú percibes es el producto de una frecuencia de tu mente que tiene como origen tu realidad. Ahí no luchas con lo que ves, ni con lo que ves acerca de ti, solo existes. Lo grande de los seres humanos es la conciencia a través de la cual podemos ser conscientes del instante. Podemos ser conscientes del instante, aquel instante que buscamos. Y al mismo tiempo el uso de nuestra libertad para no ser conscientes de ese instante y construir un mundo basado en interpretaciones y creencias. Lo más interesante de esto, y ahí es donde vamos a entrar hoy y vamos a estar todo el tiempo mirando, es que una vez el ser humano se desprende de sus creencias y de sus opiniones, empieza a experimentar la vida y el mundo en base a frecuencias, lo vive como frecuencias. Todas ellas frecuencias, vibraciones que emanan de la misma fuente. ¿Me permites que te enseñe una frecuencia concreta de la fuente universal? ¿Me permites que te la muestre? ¿Sí? Mira a la persona que tienes a tu lado. Ahí tienes un ejemplo. Es una forma concreta de vida. El universo es vida, el universo es conciencia, y la persona que tienes al lado es una forma concreta de ese universo. Es una calificación concreta de esa frecuencia. Es una forma particular de vivir y de vibrar, de vivir y de vibrar, de pensar la vida. Es una forma concreta, lo llamamos personalidad. Eso es impresionante y puede ser vivido como espacio de descubrimiento de la fuente de esa experiencia o como un espacio para poseerla, y duele así. Cuando empezamos a creer que nosotros somos lo que pensamos que somos, dejamos de ser. Cuando nosotros empezamos a creer que somos lo que pensamos que somos, dejamos de ser. Empezamos a ver la vida en base a un prisma concreto que llamamos las cosas son así. Pero las cosas no son así, las cosas son. El así lo ponemos nosotros en base a cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, más bien dicho, así. ¿Les suena esto? Entonces, es muy curioso esto, no sé muy bien cómo expresarlo, no sé muy bien cómo poner palabras, porque tiene mucho que ver con la frecuencia, tiene que ver con frecuencias. El mundo en el que vivimos es frecuencia, y no lo vivimos como frecuencia porque lo damos por hecho. Es como, ¿cómo explicar esto? Es como si un pez sumido en su mundo acuático estableciese que eso es la realidad. Esa es la realidad. Y uno miraría y diría, bueno, claro, es la realidad pez, pero no es la realidad, es solo la realidad pez. La gran
oportunidad que tenemos los seres humanos es que podemos ser conscientes de nuestra realidad particular y al mismo tiempo poder usarla al servicio de la realidad universal. Ese punto de baile, ese punto bisagra, bajo mi punto de vista, es lo único que importa en el instante en el que nos encontramos, donde estamos barajándonos entre dos cosas. Discúlpenme, voy a asumir algo, voy a ser arrogante, ¿me lo permiten? Estamos aquí por alguna razón. Algo nos llama. Algo nos llama. Le podemos dar la excusa a Sergi Torres, si ustedes quieren. Yo estoy aquí para asumir esa excusa, no mucho tiempo, pero la puedo asumir durante un tiempo. Pero estamos aquí en base porque estamos resonando con algo. Primero porque hay algo interno que está abriéndose a escuchar cosas nuevas. Y porque hay algo interno que nos está diciendo que es hora de movernos. Y lo primero que implica, al darnos cuenta de ese espacio interno que nos dice, da un paso adelante, es que lo que nosotros creemos o consideramos que es moverse, no es moverse ya. ¿Tiene sentido esto? Todos sabemos, o la mayoría tenemos un sentido cuando vemos lo que nos envuelve, de olor a caducado. Y ese olor a caducado de lo que nos envuelve proviene de nosotros, lo siento. Es como el yogur caducado que está en la nevera diciendo, aquí huele a caducado. A ver si el tipo que nos compró abre la nevera y lo saca. Y cuando te sacan a ti es como, no, ¿cómo puede ser que sea yo el caducado? Porque todo lo que tú experimentas, la fuente de esa experiencia eres tú. No importa lo que sea que experimentes, tú eres la fuente de lo que estás experimentando. Eso es otro prisma, es otro lugar en la mente, llamémoslo así. Porque ni tan siquiera es un nuevo tipo de comprensión, es un uso distinto de nuestra mentalidad, es un uso distinto de nuestra mente, que está a disposición de cualquiera, porque es simple. Lo único que se supone que debemos hacer es, por fin, asumir el actual, asumirlo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué está ocurriendo? Y asumirlo plenamente, es simple. Porque lo que yo debo asumir, ni tan siquiera lo tengo que hacer ocurrir, porque ya está ocurriendo. ¿Me explico? Estamos mirando algo que tiene un nivel de simplicidad tan extremo que nuestra mentalidad ya no lo comprende. Y estamos mirándolo desde un lugar donde solo nuestra decisión nos puede ofrecer eso, solo nuestra decisión. Estamos aquí, nos encontramos para que esa decisión tome valor. Nos unimos aquí en base a mirar una decisión, nada más. Entonces yo asumo mi papel, pero mientras tú no asumas el tuyo como responsable de todo lo que estás escuchando y viendo ahora, no sirve de nada este encuentro. Es muy interesante. Somos frecuencias y nuestro cerebro procesa la información en base a frecuencias. De nuevo, el único problema que tenemos es que al ser todavía cerebrocentristas, es decir, que nuestro centro de experiencia es el cerebro, todas las frecuencias que existen son tamizadas por la frecuencia desde la que lo vemos. ¿Tiene sentido esto? Ahora imagínense que hubiese una realidad donde el mundo físico fuese una anécdota, donde el mundo físico fuese un aspecto más, igual que el mundo marino del pez, un aspecto más de la realidad. Ese otro mundo no lo podríamos llegar a concebir ni tan siquiera imaginar si nos aferramos a nuestra perspectiva de ver las cosas, que está basada en un pulso cerebral concreto de miedo a morir. Lo siento, lo he puesto ya encima de la mesa. Estamos diseñados para sobrevivir, pero la vida no trata de sobrevivir, porque la vida no conoce opuesto. ¿Tiene sentido esto? Voy a regresar. Nosotros vivimos en un impulso mental que está diseñado para sobrevivir nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico está diseñado para sobrevivir dentro de un mundo
que está comprendido en unas frecuencias concretas que da resultado a un mundo físico. ¿Vamos? Entonces, ¿qué ocurre cuando este mundo empieza a caducar? Interesante. Hay todo un ofrecimiento a nuestro alrededor que no puede ser concebible desde la frecuencia desde la que lo estamos viendo, y al mismo tiempo ese sentimiento interno que nos dice, aquí están caducando cosas, es el mismo impulso que nos está llevando a descubrir nuevas formas de procesar pensamientos. Observen, ¿me permiten seguir cuestionando? ¿Me permiten ser arrogante más todavía? Observen, pensamos que los seres humanos pensamos de forma asociativa, asociamos pensamientos en base a los recuerdos. Y en nuestra arrogancia pensamos que así es como se piensa, sin darnos cuenta de que es una opción de pensar. Hay muchas otras formas de pensar. Hay muchas otras formas de pensar. ¿Me permiten un ejemplo? Vamos a recopilar ideas para poder verlas. Cuando tú piensas una idea, esa idea no la creas tú, la ves. Pensar es ver. Cuando alguien descubre un descubrimiento, no está creando aquello que descubre, sino que está siendo consciente de ello por primera vez, porque esa idea ha estado ahí siempre. ¿Me explico? Penicilina, la idea de la penicilina siempre estuvo disponible, siempre, hasta que alguien está mínimamente abierto como para que la idea penicilina entre dentro de su rango de frecuencias cerebrales que están determinadas por sus creencias y sus puntos de vista acerca de la vida, de la medicina, de la política, de la economía, de cómo son, de lo que podemos y no podemos. Lo que estamos mirando es una perspectiva que, aun siendo consciente de nuestros límites, empieza a no creérselos. Aun siendo consciente de nuestros límites, empieza a no creérselos. Y eso es muy interesante. Eso es lo que es ser un ser humano. Un ser humano no es aquel que nace en una época, se cree sus condicionamientos y se limita a vivirlos hasta que la muerte los separa. Hasta ahora lo hemos hecho así. Y hemos sobrevivido. Un aplauso y vamos a otra cosa. ¿Estoy siendo muy incisivo hoy? Debe ser el jet lag. Vamos a seguir mirando ideas. Recuerden que aunque pueda ser incisivo en mis palabras, solo son posibilidades. Estoy ofreciendo posibilidades. Así que por favor no me crean. Y si me permiten, ni tan siquiera me escuchen, sino que más bien siéntanse. Observen qué ocurre cuando escuchan esto. Porque ahí es donde está a lo que estamos apuntando. Ahí está el lugar donde todo esto que estoy diciendo, si es posible, si lo que digo yo es posible y es verdad, está ocurriendo ahí desde donde tú lo escuchas, no desde aquí arriba. ¿Me explico? Entonces estamos viendo un prisma de la realidad que está basado en frecuencias y no en hechos físicos basados en experiencias de recuerdos. Que cuando tú ves a alguien, lo reconoces inmediatamente por todo lo que has vivido con él, pero no eres capaz de verle, porque está ahí enfrente, no está en el pasado. ¿Me explico? Y eso solo podemos empezar a vislumbrarlo cuando empezamos a permitirle que nuestro cerebro genere imágenes en base a frecuencias presentes, no en base a recuerdos pasados. Hemos formulado una experiencia que no existe llamada sufrimiento en base a tenerle miedo a una experiencia presente de dolor. El dolor es una frecuencia. El sufrimiento es miedo a vivir esa frecuencia, que se termina postergando en ideas basadas en recuerdos, con sensación de pasado, sin estar en el pasado. Fíjense, ni tan solo yo lo comprendo esto, y lo acabo de decir. No lo he entendido. Solo sé que para tener miedo tengo que basarme en el pasado. Si yo no me baso en el pasado, estaré presente. Y sí, experimentaré muchas cosas intensas. Vuelvo. Dolor. ¿Por qué no? Pero desde una predisposición de investigación, de descubrimiento de qué es en realidad esa frecuencia de dolor, lo cual implica vivir el dolor sin miedo,
Y no les estoy diciendo que esté a favor del dolor, ni de acuerdo con el dolor, y que ahora vayamos a infligirnos dolor. No estoy opinando, no estoy dando opiniones, no estoy diciendo que sea bueno o malo, solo estoy poniendo ideas sobre la mesa posibles. ¿Sí? Bienvenidos al Teatro Regina. Es posible que estemos aquí, pero es posible que lo que estemos experimentando es el resultado de nuestra interpretación cerebral acerca de unas frecuencias. Estamos entrando al paradigma de las frecuencias. El paradigma de las frecuencias está basado en el presente, porque la fuente de todas las frecuencias es el presente. El pasado y el futuro son interpretaciones, y las interpretaciones no son frecuencias, son invenciones nuestras basadas en un rango concreto de frecuencia. ¿Me he explicado? La frecuencia humana, la particularidad de la frecuencia humana, el existir como ser humano, la forma humana, genera un tipo de pensamientos en base a su propia frecuencia, a su propio sistema de pensamiento, a lo que él cree ser. Pero esos pensamientos en realidad, buenas tardes, tenemos una frecuencia nueva entrando en el teatro. Hola. Se siente, le han sentido entrar. No ha entrado una persona más, es una frecuencia. Se siente. Porque si es frecuencia, y yo también lo soy, no hay fronteras, no hay separación. Bienvenido al Teatro Regina. Lo interesante de todo esto es descubrir la fuente de esa frecuencia. En otras palabras, descubrir la fuente de lo que te permite pensar. Descubrir la fuente de lo que te permite ser tú. ¿Han investigado eso ya? Muchos seres humanos investigan cómo no perder su trabajo, cómo no perder sus parejas, cómo encontrar una pareja espiritual, cómo intentar que el vecino de arriba no haga ruido, cómo sanar su enfermedad. Muchos investigan eso. Cuando la investigación auténtica es saber cuál es tu origen. Mientras un ser humano no conoce su origen, vive despistado, creyéndose todas las creencias que hay a su alrededor. ¿Me he explicado? Muchos de ellos, para no darse esa sensación, generan contracreencias a esas creencias. Por ejemplo, no creer en Dios. No creer en Dios necesita que yo crea en una imagen de Dios a través de la cual no creo. ¿Me explico? Entonces, cuando yo no creo en Dios, estoy no creyendo en una creencia de Dios concreta. ¿Vieron la paradoja? La estupidez, perdón. Cuando yo creo en Dios, creo en una creencia. Es exactamente lo mismo. En tan que no estoy creyendo en nada, porque son mis propias ideas, basadas en una frecuencia concreta que nunca existe, porque es nuestro punto personal, nuestro punto de vista personal, y nuestro punto de vista personal no existe dentro de una concepción universal. Júpiter es Júpiter en tanque universo. No veo a nadie saltar de alegría de la silla. Voy a volver a la idea. Júpiter es Júpiter en tanque universo, no en tanque Júpiter. Si Júpiter es Júpiter en tanque Júpiter, Júpiter se excluye del universo y deja de ser Júpiter. Porque Júpiter es Júpiter en tanque universo. Tú eres tú en tanque universo. Fíjate que la mayoría de seres humanos no se dan cuenta de que están rodeados de universo, porque solo ven lo que ven. ¿Sí? Ven su mundito. Incluso hemos llegado a creer que nuestro mundo era el centro del universo. Hemos llegado a creer que el Sol daba vueltas alrededor de nuestro planeta. Y hemos llegado a creer que todo el mundo debería dar vueltas alrededor nuestro para que nosotros estemos bien. Es interesante. Entonces lo que estamos viendo es atrevernos de forma amable
a exponernos a nosotros mismos. A exponernos a nosotros mismos. Le llaman el darse cuenta de cosas. Al darme cuenta de que todo lo que yo hago está basado en una creencia que hay detrás, que defiendo. Y no es malo hacer eso, pero duele mucho. Cuando un ser humano se da cuenta de que tú no me caes bien por lo que yo creo acerca de ti, basado en lo que yo creo que he vivido en situaciones similares, me doy cuenta del dolor que hay ahí y de lo estúpido que es. Y empiezo a cuestionarlo, no a negarlo ni a rechazarlo, sino a cuestionarlo. El cuestionamiento es amable. No se trata de ser de otro modo rechazando lo que somos. Se trata de por fin ser completamente lo que somos, para que ese completamente complete nuestra experiencia humana y experimentemos algo más grande que ya está ahí y aún no concebimos porque tenemos miedo de concebirlo. Porque si concebimos eso, nos daremos cuenta de que nuestra concepción de las cosas no fue nunca cierta, fue solo un prisma. Y perdonen, pero vuelvo a poner el ejemplo. La Tierra plana fue un prisma que dio sentido a un mundo en una época que lo convirtió en hecho. Y seguimos haciendo lo mismo exactamente igual que en el año 1234, con otras ideas que nos dan un sentido de evolución que no está ocurriendo en realidad, porque tiene que ver con el yogur caducado que hay ahí dentro. ¿Ustedes saben lo que hacen con la leche hoy en día? Si no la venden en el supermercado, la llevan de nuevo a la fábrica de origen, la pasteurizan, la vuelven a poner al supermercado. Si no la venden, la vuelven a llevar a la fábrica, la vuelven a pasteurizar. Es legal hacerlo hasta 5 veces. Algunas marcas de leche, debajo del Tetra Brick, ponen un número 1, 2, 3, 4, 5. Son las veces que ha regresado y ha vuelto. Pongo este ejemplo porque esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros cambiamos de envase, pero es la misma leche de origen. Seguimos pensando exactamente igual. Cambiamos de pareja y seguimos opinando lo mismo. Empiezo a solo saber de frecuencias. Y es fascinante. Es muy interesante. ¿Me permiten algo? Por favor, no se lo crean, porque es muy personal. En estos días me hacen preguntas y me dicen cosas, no las comprendo. Y me he dado cuenta de que no las comprendo porque la mayoría de ellas llevan una intención detrás. Y no puedo ver la intención, no la veo. No me pregunten por qué, porque no tengo ni idea. Pero no consigo ver las intenciones que hay ahí detrás, no las veo. Entonces necesito que me hagan la pregunta muy concreta para poder saber de qué se me está preguntando o qué se me está comentando. Porque detrás de lo que decimos hay una intención, hay una descarga de emoción, hay una descarga de energía, hay un intento de mírame, hay un intento de yo pienso, yo he vivido, reconóceme, hay un intento de eso. Y cuando empiezas a procesar en base a frecuencias, nada de eso tiene sentido. Nada de eso tiene sentido. Y fíjense que les estoy expresando algo que no sé muy bien de qué va, pero es mi presente y lo pongo encima de la mesa. Así que nos vemos en base a creencias que tienen una fuente que no entiende de límites. Significa lo siguiente: que si conseguimos descubrir el origen de nuestra existencia, y fíjense que el origen de tu existencia está sentado donde tú estás sentado, y el origen de tu existencia, si tiene barba, si tú tienes barba, tiene barba, y si no tiene barba, tú no tienes barba, ¿sí? Y si no tienes pelo, el origen de la existencia no tiene pelo, y si lo tienes largo y recién teñido, el origen de tu existencia tiene largo y teñido. Fíjate hasta qué punto es simple descubrirlo. Si por fin empezamos a despertar una mirada suficientemente honesta para con nosotros como para darnos cuenta de que hasta ahora estamos siendo el efecto de una forma de pensar que está basada en creencias, que no tienen nada que ver, todas ellas,
con este instante. Las creencias nunca nacen del presente, nunca, 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 nunca. Pero nosotros procesamos y nos miramos y nos relacionamos en base a creencias. Construimos sociedades en base a creer que son lo mejor, en base a creer que son lo mejor, sin observar cuál es el impulso presente y el sentido presente de vivir de esta manera. Cuando lo hacemos, lo primero que descubrimos es que no tiene sentido ya vivir de esta manera. Y nos da tanto miedo que volvemos a nuestras creencias. Volver a nuestras creencias significa que yo decido activamente someterme a los límites de mi tiempo, de mi cultura y de mi época, por miedo a resurgir a una forma de ver las cosas que no tiene nada que ver con los demás, que no tiene nada que ver con mis antepasados, que solo tiene que ver con el presente, con mi momento de existir, que entro en comunicación con el único instante en el que existo. Fíjense esta idea, entrar en comunicación plena en el único instante en el que existes. ¿Puedes imaginar esto? ¿Puedes abrirte, puedes lanzarte a esa experiencia? Entrar en comunicación con el único instante de mi vida que existe significa estar solo aquí, ahora. Y sí, quizá contemplar el miedo de lo que eso implique. Perfecto. Nadie te dijo que no fuese a dar miedo por un momento. Pero el nivel de honestidad que hay ahí hace temblar las estructuras. Tenemos miedo a ser agitados. Tenemos miedo a ser agitados. He estado en Chile y no tienen miedo de ser agitados porque están acostumbrados a los terremotos. Entonces todo está adaptado a ello. Y una mujer me decía, Sergi, tú no te preocupes, si viene un terremoto, tú baila con el terremoto. No te resistas. Ah, es una buena idea, claro. Si hay un terremoto, ¿qué vas a hacer? ¿Ir en contra del terremoto? ¿Qué significa ir en contra del terremoto? Sufrirlo. ¿Vieron esto? Si hay un terremoto, no puedo evitar el terremoto. No tengo experiencia humana que evite el terremoto, pero sí tengo experiencia humana que viva el terremoto. Ayer vi un vídeo, que creo que es de un anuncio televisivo, de un avión ultraligero, donde hay un niño pequeño con unas cinchas. ¿Lo han visto? Hace unos loopings y él va riéndose, porque obviamente no tiene miedo. Probablemente si pusiera alguno ya un poco más crecidito, la cara sería de... Otro sí, como... ¿Sí? Eso lo llaman... ¡Qué subidón! Me lo he pasado muy bien. ¿Sí? Nuestro cerebro descarga toneladas de adrenalina para no sentir el pánico del miedo a morir. Bueno. Para ese niño es normal subirse a un avión y que haga loopings. Es lo más normal del mundo. Esta mañana he visto un vídeo muy curioso también. Le preguntaban a adultos qué cambiarían de su cuerpo. Interesante. La frente, decía una. La piel, decía otro. La piel muy áspera, no sé qué. Los ojos. Soy china y siempre han admirado los ojos muy abiertos y me gustaría tenerlos abiertos. Ser más no sé qué, más no sé cuánto. Y luego se lo preguntaban a los niños. Uno decía, tener una cola de sirena. El otro decía, teletransportarme. El otro decía, ¿pero para qué voy a cambiar algo de mi cuerpo? ¿Saben cuál es la diferencia entre ambos casos? Las creencias que hemos acumulado acerca de nuestro cuerpo y nuestra experiencia en base a nuestro pasado. Frecuencia. Así que cuando tú te ves a ti mismo y quieres cambiar cosas de ti, lo llaman mejorar. Cuando tú quieres cambiar algo de ti, lo llaman mejorar. Lo que estás haciendo es sucumbir a unas creencias que tienes de ti mismo que no son suficientemente
aceptables para el presente, las cuales vienen todas del pasado. Y eso lo llamamos autoestima, autoindagación, autoimagen y de todo guay. No le estoy diciendo esto porque esté mal, sino porque podría ser interesante salir de esa caja. Podría ser interesante. Todas las personas que piden ayuda quieren salir de esa caja y ninguna de ellas se atreve a salir. La forma de ayudar a alguien simplemente es llevarle a ese lugar de miedo a salir de su problema. Cuando descubren el miedo a salir de ese problema, porque si salen de ese problema todo su prisma de vida cambiaría, entonces se pueden abrir ellos mismos a salir de su propio problema y se darían cuenta de que el problema no existió y la solución tampoco, porque no había problema. ¿Me explico? Pero a nosotros nos encanta esto, porque nos encanta nuestra historia. Nos hemos convertido en narradores de historia. ¿Qué tal? ¡Ay, mira! Y narramos una historia, no decimos nada de verdad. Nada de lo que decimos es verdad. Todo es nuestra interpretación, nuestra historia. Pues mira, me ha pasado esto, me ha dicho aquello, me lo dijo así, me lo dijo así, yo pensé aquello, pero porque... Nada de eso es cierto. Y no pasa nada en relacionarnos desde ese lugar. Pero si uno no quiere sufrir, vamos a tener que abrirnos a darnos cuenta de que eso es una forma muy limitada de existir, basado en un prisma que no existe. Tú tienes una frecuencia auténtica, modulada por tu sistema de creer ser lo que eres y lo que crees necesitar en base a lo que crees ser, en base a lo que crees que es el otro, y en base a lo que crees el mundo en el que vivimos, en base a lo que crees la sociedad, en base a lo que crees las creencias religiosas, en base a lo que... Nosotros no somos en base a nada, aparte de en base a nuestro origen. Tanto vivir en base de, vivimos envasados. Y ahí es cuando te pausterizan 5 veces sin darte cuenta. ¿Se acuerdan cuántos hemos tenido mala leche? Ahí te llevan a pasteurizar y vuelves. Perdonen. Aquí tenemos una persona, un par que lo han comprendido. ¿Se observa? Reírse es comprender. Esto es creer que lo has comprendido. Sí, hasta ahora hemos aprendido así. ¿Sabes lo más curioso de todos? Cuando tenemos mala leche damos de beber a todo el mundo. Es muy curioso esto. Fíjate cómo estoy. Es por tu culpa, es por tu culpa, es por tu culpa. Se me ha cortado la leche, me estoy convirtiendo en un quesito. ¿Sí? Bueno, perdonen, no voy a ir más allá. Con la leche ya está bien. Sin quererlo, quizá hemos descubierto qué hacen con la leche que se ha pasteurizado 5 veces. La convierten en queso. Tremendo. Yo no sé si lo tienen esa sensación o no, pero ¿no tienen la sensación de final? Como que esto ya no se sostiene, ya que ya está, que lo que viene a partir de ahora es más de lo mismo, de distintas formas, que siempre ha sido así. Lo que ocurre es que somos conscientes de ello. No sé si lo ven así o no, pero hay una sensación de... como que en nuestras perspectivas humanas ya no hay nada más. Que si algo más tiene que ocurrir, aparte de un nuevo modelo de teléfono o un nuevo modelo de coche o una nueva pareja, va a ser un nuevo prisma de relacionarme con ello.
donde no va a importar el modelo, sino quién habla a través de él. Donde no va a importar la tristeza o qué emoción siento, donde no va a importar qué emoción siento, sino quién es que lo está sintiendo. ¿Se han dado cuenta de que lo importante no es quién siente esto, sino lo que siento? ¿Se han fijado en esto? Esto es un automenosprecio tremendo. Cuando yo me siento triste, a mí lo que me importa es la tristeza. Quiero acabar con la tristeza. No me interesa lo más mínimo qué es de mí, quién es que está sintiendo la tristeza. No me importa. Lo que me importa es la tristeza y lo que yo entiendo que son sus causas, para acabar con ellas lo antes posible, sin investigar qué es un ser humano sintiendo tristeza. ¿Qué es? Cuando investigas un ser humano sintiendo tristeza, te das cuenta de que detrás de esa tristeza está tu decisión de calificar tu frecuencia de esa manera. De todas las posibilidades emocionales que tú tienes, tú estás eligiendo sentir esa debido a lo que tú piensas que está ocurriendo allí. Y al mismo tiempo pensando que tú no tienes nada que ver. Eso le llaman... "Oh, oh". Pero yo lo llamaría escaqueo. Y duele mucho escaquearse de la vida de uno mismo. Porque ¿a dónde vas? Si tú huyes de tu vida, dime tú dónde vas. ¿A la vida del otro? Si ya lo hemos intentado muchas veces y el otro no nos quiere. Básicamente porque el otro está tratando de salir de su vida. Es muy curioso esto. La sensación de escasez es una invención, nos la hemos inventado. La sensación de escasez nos la hemos inventado. No existe tal cosa. La hemos aprendido a través de aprender en base al pasado. En el presente, tú no puedes tener más de lo que tienes, ni tampoco menos. No existe la escasez, existe la presencia. Existes tú existiendo, no tú teniendo. No es Homo sapiens tengo de todi. Nos hemos convertido en nombre Homo sapiens lo tengo todo. Nos quedamos en el recolector, Homo sapiens recolector, nos quedamos allá recolectamos de todo. Somos capaces de recolectar hasta exparejas. Es interesante esto. Somos capaces hasta de recolectar recuerdos, de recolectar sentimientos. ¿Sabes lo que es un sentimiento recolectado? Un resentimiento. Vivimos resentidos y no sabemos con qué ni con quién. Y es con nosotros mismos. Vivimos resentidos de no estar experimentando la vida que nos dijeron que íbamos a venir a vivir cuando nacimos. Hostia, me han dicho aquí que es una experiencia de conciencia brutal y estoy aquí sufriendo que no veas. ¿Eh? Yo me pregunto, ¿dónde está el origen de ese sufrimiento que tú vives? Y muy probablemente lo encontrarás sentado donde tú estás. Y eso nadie lo quiere asumir, nadie. Porque es muy... Vamos a decir, nos parece muy fácil encontrar la causa de nuestra experiencia fuera, cuando es tremendamente complicado, porque tengo que perder mi presencia en aras de hacer responsable a alguien de mi experiencia. Eso duele mucho y lo hacemos así. Somos maestros de lo imposible. Y cuando se nos ofrece ser auténticos es... hostia, esto es muy complicado, ¿eh? Hostia, ser auténtico y todo el tiempo ser auténtico... No, es como, bueno, va, venga, va. Voy a hacerlo con los colegas. ¿Sí? La transparencia. Perdonen.
pero la transparencia se siente como un orgasmo. ¿Sí? Porque es una conexión con tu fuente. Es un... Ella lo hizo, o él lo hizo muy bien. A los seres humanos nos toca esto. Nos toca vernos y reírnos. Nos toca vernos y reírnos. Y sí, es cierto, hay muchas cosas que ver donde hay mucho sufrimiento implicado todavía. Es cierto, cierto. Que si tú vas con esa mirada, es como que aún generas sufrimiento y ofensa. Cuando en realidad lo opuesto al sufrimiento es la alegría. Y atendemos al sufrimiento con sufrimiento. ¿Qué te ha pasado esto? Uy. Sí, todo mi sufrimiento ahí. Uy, uy. Uy, uy. ¿Cómo te comprendo? Uy, uy. ¿Y cómo salimos de aquí? Pues en base a mi experiencia de sufrimiento, vamos a gestionar una salida al sufrimiento que no nos saque del patrón del sufrimiento, porque esto que te ha pasado es muy importante y no podemos menospreciar. Si no podemos soltar esa experiencia así como así. ¿Qué es eso de sentirte feliz y alegre por esta experiencia? No tiene sentido. Ahí es cuando nos meten en un avión, ya no digo un looping, una pequeña turbulencia y ¡ay, ay, ay! ¿Sí? En la cordillera, en los Andes, Argentina hacia Chile, hay muchas turbulencias. Y es interesante. Siempre que defiendas algo, ya puedes dejar de creértelo, porque es mentira. Por eso lo defiendes, porque sabes que es mentira. Porque si supieras que es verdad, ¿para qué lo vas a defender? ¿Sí? Dime, ¿el Barça es el mejor equipo del mundo? El Barça es el mejor equipo del mundo. ¿Es verdad? No hay aquí cuestión, ¿viste? ¿Me permitieron la broma? Sí. Ahora dime, ¿el Madrid es el mejor equipo del mundo? El Madrid es el mejor equipo del mundo. ¿Ves? No reaccionó. Porque el Barça es el mejor equipo del mundo, es verdad. Entonces no reaccionó ante eso. ¿Tiene sentido el ejemplo? ¿Sí? Si yo dijese, no, no, y Cristiano Ronaldo tal, en mí está detonándose una duda, una incertidumbre, un miedo a que lo que yo estoy defendiendo, en base a lo que yo configuro en mi personaje, no sea verdad. Y cabe la posibilidad de que Cristiano gane un Balón de Oro. Digo, vamos a las frecuencias otra vez. Vamos a las frecuencias. No es nuestro campo el fútbol. A partir de esto que acabamos de ver, es como establecemos nuestro mundo. Política, economía, culturas. Una cosa muy divertida. ¿Saben que los uruguayos, al pensar que son uruguayos, se comportan como uruguayos? Y no lo son. Son seres humanos. Y los argentinos son argentinos porque piensan que lo son. Pero observen, pensar que soy argentino significa pensar que no soy uruguayo por nada del mundo. Es muy interesante esto. Y ahí, todos hermanos y todos bien, ¿eh? Pero aquí el uruguayo y aquí el argentino... Sí, esto no existe, esto no es real, no existe. Nos lo hemos inventado nosotros. Y morimos por ello, matamos por ello. ¿Por qué? Porque no sé quién soy y prefiero ser alguien y morir y matar por ello. Y morir y matar por ello. A no saber quién soy, que me sitúa en un lugar de muerte ya, de ya. Porque un ser que es consciente de sí mismo y no sabe quién es, sabe que está muerto. Porque la vida es reconocimiento. La vida es reconocimiento. La vida es reconocimiento, nada más. La vida se reconoce a sí misma a través de nosotros, que somos formas de vida. Cuando tú te reconoces a ti mismo con tus creencias y tus patrones, te asumes, reconoces ese origen, reconoces la vida y reconoces ese reconocimiento de vida, significa que la sensación de escasez desaparece, porque estás consciente de tu fuente
y te das cuenta de que tú te inventaste la sensación de escasez y la búsqueda de aquello que la pudiera completar. ¿Me he explicado? Yo me invento la sensación de escasez y al mismo tiempo me invento la búsqueda de aquello que yo creo que va a conseguir acabar con ella. ¿Y ha acabado alguna vez? No. ¿Y seguimos haciéndolo? Sí. ¿Por qué? Y algunos dirán, porque no hay otro remedio. Falso, es una creencia. Es una invención de nuevo. Bienvenidos a la cuarta pasteurización. Es muy interesante todo esto. Estamos, así como acercándonos al momento de máxima ignorancia, o mejor dicho, de máximo reconocimiento de la ignorancia, implica también acercarse al momento de máxima posibilidad de descubrimiento. Y lo máximo que se puede descubrir en este mundo, una vez ya hemos conocido el sufrimiento, es la ausencia de sufrimiento. Y la ausencia de sufrimiento es lo que es el amor. Por eso se nos dice por todas partes, enhorabuena, ya lo han conseguido, ya saben qué es esta cosa que no existe, ahora ábranse a descubrir lo que sí existe. Y nosotros les decimos, un momento que encuentre el curso que me ayude, un momento que tengo un par de cosas que solucionar con mi expareja y ya voy para allá. Un momento que no tengo suficiente dinero ahora como para abrirme a ello y ahora he iniciado un proyecto muy bonito que si todo va bien me va a aportar el dinero suficiente como para que en algún momento, si todo va bien y mi socio no sea infiel ni me engañe, consiga descubrir esto que dices. Y de nuevo, voy a ser arrogante. Está bien, pero asumamos que te lo estás inventando. Y observa que para muchos todavía asumir eso es una ofensa, porque tenemos tantas pruebas de que esta mesa está aquí, tenemos tantas pruebas de que esta mesa está aquí, tantas pruebas, que es que tú me estás pidiendo que renuncie a todo el mundo. No, yo solo te digo que a lo mejor no es plana. No te digo nada más, digo que a lo mejor no es plana. ¿Estás seguro? No. ¿Cómo puedo estar seguro de algo que está cambiando todo el tiempo? Sí, ahora es plana, ahora es cuadrada, ahora es esférica, ahora es solo una imagen mental que ni tan siquiera existe, que está sustentada en un holograma de frecuencia lumínico, a partir del cual creamos un mundo físico llamado planeta Tierra. Y ahora ni holograma, no, ¿qué? ¿Grama? Pues grama. ¿Qué ha pasado con el holo? Pues no, ya es grama. Y luego es ma. Y cuando ya completamos y llegamos al máximo es A. Y ahí te iluminas. Cuando todo es A. ¿Sí? Llega una factura. A. Pierdes el trabajo. A. Encuentras la pareja que buscabas. A. La pierdes. A. ¿Sí? ¿Quién soy? A. Y lo más interesante, y ahora ya lo podemos ver, ¿por qué has venido al teatro? A significa, no tengo ni idea, pero lo estoy descubriendo. ¿Lo has descubierto? Ya no. ¿Sí? Ese espacio donde la mente se convierte en un receptor de posibilidades que se manifiestan de forma natural en lugar de forma personal, basada en mis intereses personales, de cómo yo quiero que sea la vida humana, donde tú eres tú, yo soy yo y cuidadín. Y si
la percepción de separación, ¿y si la percepción de que tú eres tú y yo soy yo fuese solo una percepción basada en una frecuencia cerebral? ¿Qué ocurriese si esa frecuencia cerebral se modificase de forma natural y empezásemos a experimentar otro reino, otras frecuencias, en base a una unidad que no depende de cuerpos, sino de las conciencias que lo habitan, siendo todos nosotros distintos aspectos de la misma conciencia? ¿Te imaginas poder encontrarte en cualquier mirada? ¿Dónde quedaría el engaño, la soledad y la escasez? Si hubiese reconocimiento, pero observa que ese reconocimiento no existe si no te estás mirando a ti cuando ves al otro. Veíamos la idea muy interesante de las constelaciones. Constelación. Lo único con lo que nos estamos constelando todo el tiempo es con nuestra fuente. Solo hay esa constelación. Pero solo puedo constelarme conscientemente con mi fuente cuando estoy en paz con la constelación que yo he creado enfrente de mí. Cuando yo dejo de darle la espalda a la constelación que yo he creado, tratando de huir de ella, cuando yo me pongo enfrente, le llaman enfrentarse, cuando yo me pongo enfrente y la asumo, cuando yo asumo lo que yo he creado de este mundo en base a mis creencias y mis interpretaciones, puedo descubrir que yo estoy siendo constelado y constelándome simultáneamente con mi fuente, y que todos los que veo delante están siendo constelados por la misma fuente. Por lo tanto, lo que estoy viendo enfrente es un reflejo de la constelación con mi fuente. ¿Les suena esto? Es un espejo impresionante, tridimensional, que se puede tocar, tiene incluso hasta olor. Es un espejo que huele. Muy curioso esto. ¿Me acompañaron hasta ahí? La única constelación que existe es que yo me he particularizado a mí, me he llamado yo y me he situado dentro de un mundo. En el momento en el que yo me sitúo, en el momento en el que yo tomo posición, empieza la relación. ¿Tiene sentido esto? Un bebé no desarrolla su percepción individual hasta X meses. No recuerdo si son a partir de los 2 meses. Un bebé anteriormente no sabe dónde termina él y dónde empieza su mamá. No lo sabe, no lo sabe. No está relacionándose con nada. Está siendo todo lo que ocurre. Empieza a tener posición de esa conciencia y a relacionarse en el momento en el que su yo despierta su conciencia. ¿Y qué ocurre? Que empieza a pedir y a exigir que le den aquello que ha perdido, su conciencia plena. ¡Wow! Interesante esto. Entonces, volvemos a lo PAM. Tú eres el observador de todo lo que ocurre, estás sentado, tú eres la coordenada, espacio-tiempo, donde ocurre el no espacio y el no tiempo. Vuelvo. Tú estás sentado en el lugar donde la observación consciente, espacio-temporal, del no espacio y no tiempo es posible. En otras palabras, estás sentado en el lugar donde están todos tus recuerdos, a través de los cuales puedes recordar que no existe el pasado, que solo eres presencia, que son imágenes mentales que nos creemos porque las necesitamos. Interesante esto. Gracias a todos.